La literatura es un arte que sabe profetizar aquel tiempo en que habrá enmudecido y enamorarse de la propia disolución. Un largo etcétera. El resto de la literatura. Estamos metidos en la columna de literatura, un largo etcétera. El libro que escogimos para arrancar esta nueva temporada 2018 es Un cementerio perfecto, perteneciente al escritor cordobés Federico Falco. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy con Bernardo Orge. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Perry? Muy bien. Bueno, y Marcelo Bonini también, compañero aquí de la mesa del espacio. ¿Cómo va? Bien, ¿cómo les va, chicos? También contento de volver al ruedo. 5 cuentos tiene Un cementerio perfecto, la última publicación de un escritor que vamos a ir conociendo para aquellos que no lo tengan a mano. Un escritor que hasta, diríamos, la publicación de su último libro, era quizás considerado una de las jóvenes promesas de la narrativa argentina contemporánea, que había tenido ya cierta trascendencia internacional, había participado de residencias de escritura en el exterior, había sido seleccionado por revistas internacionales como en el top de los narradores latinoamericanos, y que con Un cementerio perfecto alcanza un punto de madurez interesante. Un libro muy sólido que mantiene a lo largo de todos los relatos una unidad conceptual e incluso una unidad de lugar, porque todos los cuentos están situados en pueblos relativamente chicos del sur de la provincia de Córdoba, entre medio de las sierras y la llanura pampeana, digamos, que lo hace una propuesta muy acabada. Como decía Bernardo, y retomo también lo que decías vos, Perry, de estos 5 cuentos de extensión variables, hay, por ejemplo, el relato que le da título al libro, Un cementerio perfecto, es el más extenso. Después abren y cierran 2 cuentos relativamente breves, me refiero a Las liebres y El río. Todos estos 5 relatos mantienen una unidad muy compacta a nivel del lugar y a nivel de lo que podríamos decir, bueno, el tema o los asuntos o las experiencias que atraviesan los personajes. ¿No? Me da la sensación que los personajes en general, que son tipologías de pueblo, claro. no hombres y mujeres de pueblo chico, exteriormente quizá sencillos, pero que guardan siempre, generalmente lacónicos, de pocas palabras, parcos. Falco sugiere mucho más de lo que dice, y todos los personajes parecen guardar un centro oculto de oscuridad, de incomunicación, de algo siniestro que se va revelando a medida que se desarrollan los relatos, ¿no? Una cosa que hace acordar un poco a los personajes de Twin Peaks, digamos, ¿no? Eso, pueblo chico, infierno grande, todo parece más o menos conocido de entrada, pero a medida que uno se aproxima, no pisa sobre terreno tan seguro. No le vamos a spoilear los cuentos, pero también está bueno decir que no sé si todos terminan explotando de alguna manera. Siempre es una incomodidad o una soledad contenida. En alguno de los protagonistas sí sucede ese acto que los revela profundamente, pero en los otros, a mí me pareció al leer el libro, están como en un río de continuidad, digamos, con sus comportamientos. Bueno, el personaje del primer cuento, Las liebres, también puede tomarse como una medida drástica la que toma. Yo creo que en general se pueden reconocer esas cosas. Lo que sí, a lo mejor lo que vos decís es cierto, en el sentido de que los cuentos no respetan la estructura clásica, si se quiere, ¿no? De acumular una tensión que en algún momento sobre el final se resuelve o sorprende al lector. Parece como que el ritmo de Falco, que lo maneja con mucha maestría, hay que decirlo, se desinteresa por ese esquema clásico del cuento, sino que busca otro tipo de sutilezas, o sea, la profundidad de los personajes, lo que dicen y lo que callan, una experiencia del paisaje muy precisa, ¿no? ¿En qué sentido lo decís eso? En general, los acontecimientos importantes de la narración están punteados y separados por descripciones paisajísticas que la verdad que transmiten un conocimiento cercano del paisaje, ¿no? O sea, eso que a lo mejor en algún momento puede parecer una extensión casi desértica, por ejemplo la Pampa, en los cuentos de Falco se desagrega
en una cantidad de, qué sé yo, nombres de arbustos, nombres de árboles, colores del cielo, ¿no? O sea, fenómenos naturales que les sirven para transmitir un ambiente y que están todo el tiempo condicionando a los personajes también, ¿no? Sí, es verdad, hay una suerte de vínculo o de espejo entre el ambiente y la naturaleza que describe Falco. De vuelta, son cuentos con una trama, por supuesto, pero son cuentos de personajes, donde la función de los personajes está en un lugar preeminente. Entonces también hay cierto paisaje lacónico o un tanto ausente, que son algunas de las experiencias que podríamos resumir atraviesan los personajes de Falco. Creo que hay dos ejes, que son el amor y la soledad. En los 5 cuentos, con intensidades y variables diferentes, los personajes o se acercan o se alejan de o una comunidad en particular, o de un vínculo amoroso, o de su familia, o en algún caso puede ser de varios de estas situaciones. Dice Federico Falco: yo siempre trabajo con varios proyectos de cuentos al mismo tiempo. Cuando me aparece una idea, abro una carpeta de archivos similares y empiezo a tomar notas, a escribir escenas. Tardo mucho tiempo en darme cuenta por dónde va la historia, cuáles son las tensiones que están en juego. Siempre tengo algo entrevisto, y lo que hago es actuar por acumulación. Abro carpetas donde tomo notas de cada archivo, y si voy por la calle y se me ocurre algo, me envío un mail y lo etiqueto al cuento. Esa es la materia prima. Cuando ya tengo un sustrato de observaciones, de opiniones, de tonos, de formas de habla, es más fácil sentarse a trabajar y ver por dónde va la historia y acomodar el material. Sé que es un tópico que no les gusta, yo los quiero pinchar con esto. Lo que hablabas, Bernardo, ¿conoce bien ese paisaje serrano? Porque su vida transcurrió allí. Es interesante mezclar vida y obra. El tópico. No, porque los cuentos están ambientados en pueblos que en algunos casos menciona de esa zona cordobesa y en otros no, pero bueno, él también es de ahí, nació en General Cabrera, en provincia de Córdoba. Claro, sí, muchas veces Curtió ese lugar, digamos. Claro, las locaciones de los relatos muchas veces responden a eso, a una topografía, digamos, real, pueblos que realmente existen de la provincia de Córdoba. Hay algún que otro pueblo inventado también, y yo creo que no sé si nos conviene abundar en ese aspecto, porque sin duda que hay experiencias de vida puestas ahí como en cualquier escritura, quiero decir, ¿no? Pero no sé si la apuesta de Falco pasa por desarrollar específicamente su experiencia autobiográfica y ponerla a jugar en sus relatos. Bien. Me da la sensación que sí le gusta escribir sobre lo que conoce y que experimenta cierta comodidad con esos temas, ¿no? Y en un tono realista, se podría decir también. Entonces uno dice, bueno, conoce bien este paño. Sí, ojo que es un tono realista que se detiene en un punto, si se quiere, incómodo, porque viste el cuento extraño. Bueno, Walsh compiló una antología muy conocida sobre el cuento extraño, que son cuentos que no llegan a ser fantásticos. Ah, bien. Pero están enrarecidos, digamos. Pero claro, pero que se descubre alguna experiencia inquietante, ¿no? En el trasfondo. Y lo que hace Falco es todo el tiempo insinuar que hay algo extraño sucediendo y detenerse siempre del lado del realismo, digamos, excepto a lo mejor en el cuento final, ¿no? En el cuento final sí, que no lo vamos a spoilear, pero me interesa particularmente que sea el último de los cuentos, cuando uno podría trazar algo así como una progresión. Porque el primer cuento, Las Liebres, si bien relata vamos a decir así, un carácter particular, un carácter me refiero a un personaje, un carácter, ¿no? Como el teatro, un personaje que toma una decisión un tanto extraña, no nos resulta inverosímil. Ahora bien, se puede decir igual cuál es la decisión extraña. Es irse, digamos, se puede decir, y vamos a simplificar de alguna manera el cuento, porque todos los datos que podemos llegar a decir ahora, uno como lector los repone a medida que va leyendo el cuento. Es un hombre que ha vivido en un pueblo con su comunidad, su familia, una pareja, y decide irse a vivir al medio de las sierras y es llamado por el narrador el rey de las liebres, ¿no? Vive en un mundo donde él es el rey de un espacio físico reducido
y cuando intenta volver a la comunidad para obtener algunos bienes para vivir, sucede la peripecia del cuento. Muy cinematográfico también ese cuento, si uno se imagina al tipo de arriba de la montaña, sí, siendo el rey de las liebres. Hay casi un paneo y un traveling al principio del cuento. Y si bien es un personaje que toma una decisión extraña, es verosímil. Ahora bien, ya en el segundo cuento tenemos una chica adolescente que acompaña a su madre, quien da extrema unción a los prontos muertos del pueblo. Y esta chica se empieza a revelar respecto de la figura y la religión de su madre y se enamora de un mormón. Ahí paro con la descripción, pero creo que va subiendo de tono y de intensidad en este realismo un poco extrañado, como decía Bernardo, hasta llegar al último cuento en que es mucho más gris o mucho más ambigua la resolución. Claro. El segundo cuento que estaba haciendo referencia a Marcelo es Sylvie y la noche oscura. Esta adolescente que acompaña desde muy chica y habiendo incorporado probablemente naturalmente este comportamiento porque lo heredó de su madre, hasta que empieza a sentir ahí cimbronazos internos por el amor, el sexo, etcétera. Y bueno, ahí está un poco el nudo de lo que sucede. Sí, Un cementerio perfecto. El cuento en sí relata la historia de un paisajista, un ingeniero, que es convocado a construir el cementerio de un pueblo, ¿no? Ante la inminente muerte de su padre, el intendente del pueblo llama a este ingeniero, que es un experto en diseñar cementerios. El padre del intendente está por morir. El padre del intendente está por morir. Ahí hay toda una relación, ¿no? Padre-hijo particular. Y el ingeniero que es el protagonista de la historia, se muda al pueblo para hacer el seguimiento de la obra. Y ahí conoce a las diferentes personas. ¿No es cierto? Está bueno eso de microclima que generan los pueblos, ¿no? Sí. Siempre, a lo largo de la lectura del libro y de los libros anteriores de Falco también, uno se acuerda de eso que yo sé que a vos te gusta, Perry, que decía Abelardo Castillo, que lo tenía en mente, me lo sacaste de la punta de la lengua. Bueno, claro, que estaba flotando en nuestro microclima, que el en la pueblo columna. Es una escuela para escritores, digamos, ¿no? Porque hay un ejemplo claro de cada tipo social, digamos así, ¿no? Me hicieron pensar ahora, en muchos de los cuentos está presente la filiación padre-hijo, en 3, 4 de ellos. Sí. Eso es fundamental en todo el libro. Fundamental también, bueno, padre, hijo, hija, digamos. Sí, y la relación amorosa de pareja, digámoslo así, ¿no? Romántica, el amor romántico está también encarado desde diferentes ángulos en todos los relatos, ¿no? Hay una cosa ahí, ¿no? Relativa al amor juvenil, a la pasión, digamos, desenfrenada. En la actividad forestal, por ejemplo, hay una relación de pareja fría y matrimonial, ¿no? En el peor sentido de la sí. palabra, digamos, un matrimonio arreglado. En un punto está el principio del cuento, así que de vuelta no estamos revelando nada. En Las Liebres está, ¿no? Esta cosa de fidelidad hasta el último segundo que mantiene la ex mujer del protagonista, ¿no? Creo que lo que decíamos al principio de cómo los cuentos, a pesar de sus diferencias, sus diferentes grados de intensidad, mantienen no solamente una unidad de lugar imaginario con un referente real, como decía Bernardo, sino una unidad temática en cuanto a las experiencias de los personajes y particularmente a la construcción de estos. Dice Beatriz Arlo: ¿cómo narrar aquello que escapa de la norma sin el rebusque de lo tenebroso? Es decir, ¿cómo narrar lo excepcional sin recursos excepcionales? Falco inventa peripecias imaginativas, originales, incluso inverosímiles. Con otra escritura, sus relatos podrían ser incorporados a lo que se suele llamar género fantástico. También podría decirse que son fantásticos, pero que no están escritos según las reglas de ese género. Entonces, ¿qué son? Relatos en sordina de lo siniestro o lo inesperado, de lo impensable o por lo menos de lo infrecuente. Un largo etcétera. A mí el libro en líneas generales me gustó mucho, pero particularmente el cuento que le da nombre, Un cementerio perfecto, me encantó. Y no sé bien por qué, porque es el cuento más largo. Les quería preguntar a ustedes un poco
en línea con lo que te deja la literatura una vez que uno atraviesa la experiencia, que lo lee, que pasan un par de semanas. Bueno, la sensación mientras leía el cuento fue muy agradable. Yo no sé si es por el contexto, que venía de viaje justamente desde Córdoba a Rosario en un colectivo, y estuve varios kilómetros en la ruta en ese ritmo cadencioso del bondi de larga distancia, metidísimo en esta historia, Un cementerio perfecto. ¿Por qué será eso? ¿Porque el escritor escribe bien? O sea, vos estarías preguntando, digamos, cómo está hecho el cuento, ya que en el bloque anterior revisamos los temas, los personajes. Vos estarías preguntando, bueno, ¿cómo hace un escritor para escribir o para enganchar y evocar sensaciones en el lector? Algo creo que no quiero que me den una clase de construcción de narrativa, pero de albañilería claro. narrativa. Sí, en algo que creo que podemos coincidir con Bernardo es en esta cierta homogeneidad que tiene el libro. Hay un elemento en común que es el narrador. Es un narrador distante, en tercera persona siempre, el famoso narrador que sabe, el omnisciente, el que sabe los sentimientos y los pensamientos de los personajes. Y no todo el mundo lo sabe eso, así que el narrador omnisciente... omnisciente, no omnisciente, porque lo sabe todo. Sabe, digamos, esto quiero decir, sabe más que los personajes. Lo ve moverse, pero sabe lo que piensa, lo que siente ese personaje. Como en los videojuegos que estaban en contrapicado de 3/4, digamos, tiene la perspectiva de todos los personajes a la vez. Y eso es un eje en común que tienen todos los relatos. Un narrador, una voz narrativa muy controlada, nunca se sale de su lugar y de su función. Claro, pero a la vez hay que pensar, hay que ver qué te dice y qué no te dice este narrador que sabe todo, ¿no? En el caso de Falco, es mucho lo que se sugiere y poco lo que se detalla sobre los sentimientos y pensamientos de los personajes, ¿no? Un narrador omnisciente clásico a lo mejor diría... Raskolnikov subió la escalera para visitar a la vieja usurera con bronca y angustia porque él era un estudiante talentoso y no tenía dinero para conseguir sus propósitos, y eso lo movió a... Hay una explicación ahí, si se quiere, psicologista o lo que sea, que este narrador omnisciente la conoce y se la transmite al lector. Ahora, en el caso de estos relatos, es mucho lo que se sugiere y a lo mejor no tanto lo que se explicita sobre lo que piensan. Y me parece que por ahí viene también un poco lo que vos decías de la sensación. Vos decís, ¿qué te queda después de leer un libro? Bueno, no, en este caso, a mí lo que te pasa es que sí, tengo grabadas reacciones de los personajes, ¿no es cierto? ¿No? O gestos de los personajes. La protagonista del último cuento mirando por la ventana a su vecina que sale a limpiar la nieve que se le acumula en el medio de la nevada cuando todavía no paró de nevar. O bueno, el protagonista del primero de los relatos que construye un altar para las liebres y desarrolla una relación muy particular con estos animales. Pero más que todo eso, creo que cuando se apacigua un poco la cuestión temática, hay un tono que prevalece, ¿no? Un tono que es relativamente homogéneo en todos los cuentos y que es como el tono Falco, ¿no? Ahí está la firma, esa cosa a la vez sencilla pero extrañamente profunda y difícil de explicar, ¿no? Ese centro de incomunicación, digo, o ese centro oscuro de los personajes que está siempre sugerido y nunca dicho. Un lebrato se asaba sobre el fuego, atravesado por la varita de álamo. Cristina se cubrió con la campera y se quedó mirándolo. La luz de la fogata la cegaba hasta no dejarle ver las estrellas, pero iluminaba desde abajo las ramas de los pinos y el risco de piedras donde se abría la cueva y se movía como por oleadas, sombreándole al rey la cara. ¿No extrañas la casa?, preguntó Cristina. El rey se encogió de hombros. Acá estoy bien, dijo, y se alargó para hacer girar sobre el fuego el lebrato. Recordamos el tono a través del comportamiento de las personas, porque mencionabas estas imágenes, estas escenas. Yo podría sumarte la del viejo que vuelve por la ruta en la chata, o el japonés que vuelve en la chata con su nueva esposa, o el viejo cuando se va a buscar los pinos. Digo, esas escenas que son fuertes, recordamos un tono por cómo está construido a través de esas escenas. A ver, yo te digo lo que me pasa a mí, claro, esas son escenas que ayudan a construir esa atmósfera Falco, ¿no? Pero
a fin de cuentas también lo que le pasa a uno, ponele, qué sé yo, Céline, que no sé, veníamos hablando cuando llegábamos, estábamos hablando de Céline. Un novelista francés ideológicamente despreciable, pero que construyó Viaje hacia el fin de la noche, que es un clásico de la narrativa francesa. O en la Asociación Nacional, qué sé yo, se la Rayán, ponele, cualquier gran escritor, ¿no? Uh-huh. A uno le queda, te queda una sensación de que tiene que ver con un ritmo, que tiene que ver con la pesadez de de llevar un relato, o sea, la densidad o la liviandad con que se desarrolla ese relato, ¿no? La pericia, digamos, que tiene el escritor también. Hay cierto grado. Depende mucho en cada caso. En el caso de Falco, me parece que eso, está jugando mucho con los tiempos del relato, que tiene que ver con esto que decíamos, que no se atiene a una estructura clásica. ¿Qué sería no atenerse a la estructura clásica? ¿Del siglo XIX o de qué? Claro, del siglo XIX sería la estructura clásica del cuento que inventó Edgar Allan Poe, que sería el inventor de la forma moderna del cuento. Esto es, hay una presentación y un planteo del ambiente y los personajes, un conflicto, puede haber más conflictos, pero en el caso de un cuento breve vamos a centrarnos en un solo conflicto y luego una resolución de ese conflicto, ¿no? Eso es un esquema que es... En el peor de los casos es casi una receta y es un poco difícil de escaparse, pero como decía Bernardo, y articulándolo con lo que vos, Perry, decías sobre la sensación de los cuentos, Falco de alguna manera juega con esos tres componentes un tanto inevitables en cualquier relato, en un cuento, en una novela, en una película, en una anécdota que nosotros contamos, y altera los componentes y obtiene algunos efectos distintos. Por ejemplo, hay, como decíamos en el bloque anterior, varios de estos personajes un tanto extraños, a pesar del registro realista de los cuentos, toman alguna decisión, pero no necesariamente la decisión disruptiva que altera el orden del cuento, bueno, está al final y viene acumulando una tensión, sino que está a veces un poco antes o ya está consumada, por ejemplo, como en el caso del Rey de las Liebres. Y que muchas veces son decisiones que no están a lo mejor fundamentadas. Claro. En una secuencia lógica, digamos, ¿no? Que es lo más entretenido, digamos. Por supuesto. Si no se caería el cuento. Y que hay que decirlo también, es una cosa que la cuentística del siglo XX nos enseñó hace mucho tiempo. Digamos. La causa y el efecto, digamos, ¿no? Sucede una acción, un personaje lleva a cabo una acción como reacción de una y, digamos, la proyecta hacia el futuro. Acá la decisión, volviendo al ejemplo del primer cuento, y no se sabe por qué, digamos. El narrador, digamos, la voz parece saber, pero ocultársela al lector, digamos. Como siempre está velando, ¿no?, lo que sucedió. No se sabe por qué Oscar, creo que el nombre, sí, Oscar, se va del pueblo y se convierte en un ermitaño que vive en una cueva en las sierras. Y pasa a ser ¿cómo es el título que le pone? El héroe de las liebres. El rey de las liebres. El rey de las liebres. El rey de las liebres. Claro, pero bueno, quiero decir, a su vez esto es un procedimiento que es Chekhov puro, digamos, ¿no? Es como la cuentística del siglo XX trabajó mucho sobre este tema. Y es una cosa que un recurso, si se quiere, conocido, en el que Falco desarrolla una maestría muy interesante. Pero digo, a mí me dan la sensación de que son como cuentos vintage, ¿no? También eso. Domina una herramienta, Falco, la domina muy bien, lo sabe y la perfeccionó mucho desde sus cuentos anteriores, de sus colecciones de cuentos anteriores, que son 222 patitos y La hora de los monos. Incluso restringió, si se quiere, el espectro de experimentación que tenía en esos otros libros, pero se queda ahí. Os digo cuentos vintage porque, por ejemplo, ¿no?, son personajes prototípicos de pueblo en donde que no tienen contacto con ninguna tecnología, digamos, no manejan celulares, no usan computadoras, parecen detenidos. ¿Pero porque estarán ambientados en los 80, en los 90? No hay un referente real, sí, como decíamos antes en el espacio, pero está muy difuminado la referencia temporal. Claramente, yendo, digamos, un poco a la técnica o a la pericia
formal de Falco, esa decisión es muy consciente, es muy adrede. Como si uno viese un poco en blanco y negro, en sepia, un finales de los 80, finales de los 70, principios de los 90. Uno supone eso por cómo se mueven los personajes en el día a día, digamos, que se van en la bicicleta a un lugar, se llaman o se conectan cuando llegan a la casa. Creo hay teléfono fijo por ahí. Hay teléfono fijo, y ese tipo de esta ausencia de esas referencias también es una manera de cómo construye Falco los relatos y los conflictos en particular, ¿no? Que tienen algo de parábola del siglo XX, ¿no? Como si él usara el ámbito restringido de los pueblos chicos, en donde todos los personajes se conocen entre sí, donde las acciones son juzgadas con mucha determinación por el conjunto social, digamos, para poner a prueba, si se quiere, emociones básicas de los hombres y mujeres del siglo XX, que visto desde un ámbito más urbano y más desquiciado, a lo mejor parecen como con sordina, ¿no? O sea, me refiero como ralentizados. ¿Usted está esperando una rave? ¿Qué está esperando en medio del cuento? No se trata de eso. Pero, bueno, pero puede ser, ¿por qué no? Supongo que por lo menos en los pueblos de La Pampa se organizan muchas alguna raves. pachanga o alrededor de los pueblos. Pero bueno, en el caso de un escritor, o en todo caso de una ficción ambientada en una ciudad más grande, uno pensaría, digamos que la forma que adoptaría sería algo más vertiginosa. Por ejemplo, o yo diría el segundo eje de la escritura de Falco es una presentación de una prosa absolutamente directa y concreta. No se desequilibra nunca. Es muy concreto en las descripciones. Los personajes, o lo que el narrador presenta como los sentimientos y pensamientos de los personajes, están entremezclados en la misma narración. No es una construcción absolutamente equilibrada. Eso me suena por todos lados, como un mecanismo. Eso me suena a que te hubiese gustado que se desequilibre en un momento. ¿O no? ¿Qué A lo ves mí muy Somos atado? desequilibrados nosotros. A mí yo lo que siento es esto, que hay funciona como por contraste, esto que hablábamos del pueblo chico como un ámbito que el preconcepto indica que estuviera equilibrado, y hay acciones de estos personajes que son extravagantes y que son raras, que rompen con ese equilibrio. Y lo que me parece que a lo mejor hay a veces que uno desea es que el desequilibrio sea la regla, digamos, ¿no? Porque ya, quiero decir, ya aprendimos a lo largo del siglo XX que el desequilibrio es la regla, ¿no es cierto? No hay una sociedad equilibrada, ordenada, en donde hay acciones incomprensibles que rompen con esa estructura. Pero eso lo escuché, creo, no sé si volviendo a Castillo o que otro escritor, diciendo, bueno, todas las personas en los cuentos, o si los conoces poco, van a ser de una manera, pero si dejas correr el tiempo, como podría ser el tiempo de una novela más larga, o los conoces más en la vida real, vas a ver que todos están locos y todos se comportan de una manera. Tal vez en un cuento, digamos, queda más acotado. Queda más acotado, digamos. Necesita Falco, en este caso, un fondo de normalidad, o por lo menos de juicio del resto de los personajes que habitan cada uno de los pueblos en donde están citados los cuentos, un fondo de normalidad o de juicio para que resalte la extrañeza de solo uno de los personajes. Pero bueno, en un ambiente urbano uno podría hablar del desquicio generalizado, y lo más extraño sería alguien que se comporte absolutamente normal, que a la vez sería doblemente extraño. Como decía el Mono Villegas, la persona más rara del mundo es la que no se queja, va y paga los impuestos y hace lo que tiene que hacer. Es una persona que no existe esa. Sería rarísimo encontrarse a alguien así. A lo mejor antes de cerrar la columna, estaría bueno localizar un poco la tradición en la que se inscribe Falco, que pertenece a una generación muy fértil de narradores y particularmente cuentistas argentinos, entre los que podríamos mencionar a Samantha Schweblin, Mariano Enríquez, el otro cordobés Luciano Lamberti. Todos de la misma, prácticamente la misma generación. Francisco Vitar, entre otros, para nombrar los que más suenan, ¿no? Hay un montón, pero quiero decir que están obteniendo cierta visibilidad y empezaron a publicar ya hace un tiempo en grupos editoriales grandes con buena circulación. Y hay una escuela ahí que, si se quiere, es esto que decíamos, Chekhov, pasado por Carver,
pasado, o sea, también con Cheever una también, lectura ¿no? Son de esos Cheever, personajes. totalmente, sí. Por la construcción de los personajes, sí, John Cheever es verdad, es un afluente de Falco. Esto es esquematizar, ¿no? Pero bueno, sirve para ubicarlo a lo mejor. Pero al somos oyente. críticos literarios. En la tradición local, para armar más o menos un mapa, que está bien. En la tradición local se puede mencionar a Moyano, a Di Benedetto, que Falco Menciona, son autores de los que gustan. Los Sí. reconoce como Los reconoce. referentes, sí. Yo no sé si con todo esto que me están diciendo me terminan de explicar por qué me gustó tanto el cuento Un cementerio perfecto. Me parece que es mejor que quedas. Lo Que te dejo siga así. gustando. Claro. Federico Falco nació en General Cabrera, provincia de Córdoba, en 1977. En 2004 publicó su primer libro de cuentos, 222 patitos, reeditado en 2015 por Eterna Cadencia en una edición ampliada que incluye nuevos relatos. Además, publicó los cuentos de Doble Cero en 2004 y La Hora de los Monos en 2010, el libro de poemas Made in China en 2008 y la novela Cielos de Córdoba en 2011. Un cementerio perfecto, publicado en 2016, resultó finalista del Premio de Cuento Gabriel García Márquez en el año 2017.